En los recovecos de un pueblo pequeño de Puebla, en México, vivía un hombre llamado Nicolás, mejor conocido como Don Nico el Chivero. Era un campesino humilde. Su familia vivía en una casa pequeña y su único sustento era un pequeño rebaño de cabras. Esta es la historia de Don Nico, un hombre cuya codicia y desesperación lo llevaron a entregar algo inusual al mismísimo diablo. Prepárense para adentrarse en la oscura historia de la transacción infernal. En este pequeño pueblo anclado en la superstición y el misterio, este hombre conocido como Don Nico, a quien su codicia lo empujó a las puertas del inframundo, donde un trato oscuro le ofrecía riquezas impensables a cambio de un precio aún más alto. En una de esas noches difíciles y desesperantes, donde la luna brillaba con intensidad, Don Nico se dirigió hacia su terreno que poseía las faldas de un cerro a las afueras del pueblo, lugar donde cuidaba su pequeño rebaño de cabras. Fue ahí donde, en la penumbra, una figura sombría emergió de las sombras, el diablo. El hombre era alto y delgado, con una capa negra y un sombrero de ala ancha. Tenía un aire misterioso y Don Nico sintió un escalofrío al verlo. Esta historia a menudo la contaba con sus amigos cada que se emborrachaba. Platicaba que ese hombre extraño se acercó y le dijo: «Campesino, ¿cómo estás?» Bien, gracias. ¿Y usted?» «Yo estoy muy bien. Me llamo el Diablo y vengo a hacerte una oferta». «¿Una oferta?», preguntó. «Sí, te ofrezco un rebaño interminable de cabras, pero a cambio debes venderme tu alma». Don Nico se quedó sorprendido. No sabía qué contestar, pues un rebaño interminable de cabras sería la riqueza que siempre había soñado. Pero, ¿qué pasaría con su alma? «¿Qué dices? ¿Aceptas mi oferta?» Don Nico lo pensó un momento. Sabía que la oferta era tentadora, sin duda. Sin embargo, la codicia le ganó y cegó al señor sin pensar en las consecuencias. Así que sin titubear le contestó: «Sí, acepto». El diablo le sonrió. «Muy bien, a partir de ahora tendrás un rebaño interminable de cabras, pero recuerda, tu alma es mía». Y con esas palabras el diablo desapareció. A partir de ese momento, Don Nico vio multiplicarse a su rebaño más allá de toda lógica. Las cabras se extendían por el campo, llenando cada rincón de su propiedad. La riqueza y la abundancia que siempre había deseado ahora estaban a su alcance, pero a un precio muy alto. Las personas del pueblo decían que las cabras todas eran de color gris, más grandes que las orundias de la región, y que al verlas, éstas generaban miedo. Por eso nadie del pueblo le compraba sus cabras. Todos sus compradores iban de fuera. A medida que los años pasaban, la prosperidad de Don Nico se tornaba en caída libre. Las cabras que alguna vez fueron símbolo de riqueza se convirtieron en testigos silenciosos de la decadencia del alma de su dueño, y la risa burlona del diablo resonaba en su mente, anunciando una condena que se acercaba inevitablemente. Llegó la noche en la que Don Nico fue llamado a cuentas. Su familia realizó los preparativos para su funeral. Ya en la noche, cuando le iban a rezar un rosario, contaban que todo el lugar se quedó a oscuras, que de repente un ventarrón apagó todas las velas y no se veía nada. Solo se escucharon crujidos del ataúd. Después, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, los presentes se percataron que ya no estaba el cuerpo de Don Nico. La gente cuenta que el diablo regresó para reclamar su deuda. En la oscuridad, el diablo se llevó consigo a un hombre cuya ambición lo condujo a la perdición. En una pequeña comunidad de Puebla, en México, vivía un hombre llamado Erasmo, quien era conocido por su buen humor y su gusto por el pulque. Esta es la historia de don Erasmo, un hombre cuyo encuentro con la misteriosa y temida Llorona lo marcó para siempre. Prepárense para adentrarse en el relato de este encuentro sobrenatural.
Un día de septiembre, que era en fechas de fiestas del pueblo, don Erasmo empezó a tomar desde la tarde en la taberna del pueblo, bebiendo más de la cuenta. Como eran días de fiesta, la taberna prácticamente no cerraba en toda la noche. Don Erasmo se quedó dormido y a eso de las 2 de la madrugada despertó. Aún estaba ebrio y decidió partir hacia su casa, que se encontraba en una comunidad vecina del pueblo. En ese entonces todavía eran veredas las que conectaban al pueblo y a la comunidad. Para llegar se tenía que cruzar una parte del cerro y al bajar se encontraba una pila de agua, donde las personas de la comunidad iban a lavar y por agua para sus quehaceres. De repente, casi llegando a la pila del agua, con la luz tenue de la luna, don Erasmo vio a una mujer sentada en la pila cepillando su cabello. Él era conocido por su debilidad por las mujeres, así que apresuró el paso para alcanzarla, pero a cada paso que daba sentía que le costaba más, como si algo le pesara para seguir avanzando. Las piernas no le respondían. Sin saberlo, se estaba adentrando en un encuentro que desafiaría su cordura y cambiaría su vida para siempre. Contaba que casi al llegar a donde se encontraba la mujer, empezó con halagos, tratando de llamar su atención, pero no hubo respuesta. Sintiéndose rechazado, intentó forzar la situación, acercándose más, pero fue justo ahí donde escuchó el lamento desgarrador, el llanto de la Llorona, que heló su sangre y paralizó su corazón, que hasta la borrachera se le bajó. Contaba que la Llorona se volteó hacia él con su figura esquelética, envuelta en un velo blanco, entre sombras y lamentos, con ojos que brillaban como el fuego en la noche. Era la temida Llorona, una presencia aterradora que había atormentado las noches de aquellos que se aventuraban a las altas horas de la madrugada. Contaba que en un abrir y cerrar de ojos lo pescó del brazo, y por más que intentó zafarse con todas sus fuerzas, fue en vano, pues lo empezó a jalar, y a medida que lo iba jalando, tropezó con las piedras del lugar y cayó al suelo. Eso no detuvo a aquella entidad, quien siguió avanzando arrastrándolo hacia la barranca. A pesar del terror que lo invadía, don Erasmo se armó de valor y desafió a la Llorona, enfrentándola con sus propias palabras, entre rezos y promesas de ser una mejor persona. Entonces la criatura de repente lo soltó y siguió su camino hacia el abismo de la barranca. Con un último grito lleno de furia y desesperación, la Llorona desapareció al borde de la barranca. Don Erasmo, temblando de miedo, pero vivo para poder contar su historia, corrió hacia su casa con el corazón palpitante y el alma estremecida, sabiendo que había desafiado a la muerte misma esa noche. Desde aquella vez don Erasmo llevó consigo la marca en el brazo de su encuentro con la Llorona, una experiencia que lo marcó para siempre. Se convirtió en una leyenda viva en el pueblo y en un testigo de los misterios que acechan en las sombras de la noche. En los tiempos cuando los caminos eran testigos mudos de historias olvidadas, en el apacible pueblo de Ixtacamaxticlán, Puebla, se tejía una leyenda que se deslizaba entre las sombras de la noche. Esta es la historia del perro negro, de los caminos solitarios. Había una época en que los caminos desérticos eran el único vínculo entre pueblos remotos. En esas noches estrelladas, cuando la luz de las lámparas de aceite iluminaban apenas los senderos, se manifestaba una presencia misteriosa. Contaba don Carmen que cuando sacrificaban cerdos, llevaban a vender la carne a los pueblitos y que para que se conservara debían viajar de noche, arreando a los burros y mulas. En ese trayecto decía que se sentía un alma perdida en la vastedad de la oscuridad. Se aventuraba por los caminos polvorientos de Ixtacamaxticlán. Una de esas noches se escuchó el suave aullido. Pensó que eran los coyotes y se detuvo junto a un maguey. Cortó una penca seca para colgarla en sus burros. Decía que con el ruido que hacía al arrastrarla, los coyotes ya no se acercaban. Pero ¿cuál fue su sorpresa?
El aullido cada vez se escuchaba más cercano. El miedo lo invadió, como ninguna otra vez que hubiese experimentado algo similar. Decía que subió la mecha de los candiles que llevaba para alumbrarse, y fue cuando vio la silueta de un perro negro enorme, con ojos rojos por el reflejo de los candiles, y éste lo siguió en silencio. Contaba que empezó a decirle bastantes groserías, tratando de mantener el poco valor que le quedaba y hacerle frente a aquella criatura. Decía que no podía correr o alguna otra cosa, ya que se encontraba en medio de la nada. El perro negro se convirtió en la constante compañía de don Carmen. Aunque su presencia era silenciosa, su mirada revelaba sabiduría ancestral. Los lugareños susurraban que era un mensajero entre mundos, un guía en los caminos solitarios, y al final, a medida que se acercaba a su destino, don Carmen, aunque con todo el miedo del mundo, se sintió seguro a fin de cuentas. En agradecimiento por la compañía leal del perro negro, le ofreció un trozo de pan. Contaba que el perro aceptó con gratitud. Aquel animal se despidió con un último aullido que resonó en las altas horas de la madrugada. Se apartó y se perdió entre los matorrales. A medida que se alejaba, don Carmen, con una sensación de agradecimiento y asombro por la misteriosa compañía que lo siguió en ese camino solitario, decía que pudo respirar profundamente al sentirse a salvo. La leyenda del perro negro se pierde a medida que los abuelos van faltando y solo quedan susurros en el viento entre los caminos de Ixtacamaxticlán. Se dice que el perro sigue apareciendo en las noches solitarias, ofreciendo su compañía a quienes necesitan guía en sus viajes. Gracias por sumergirse en estas leyendas únicas que rondan por todo nuestro país. Espero les haya gustado el video. Yo soy su amigo Gerardo y nos vemos en la siguiente historia.